Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Benji Ibáñez. Antes de empezar el video te invito a que te suscribas, pongas me gusta, después si no te gusta el video, le sacás el me gusta y le sacás la suscripción. Suscríbete ahora. Si te gusta que en las redes sociales haya este tipo de contenidos cristianos en defensa de la fe, suscríbete, ponele me gusta ahora, si no después te olvidás. Dicho esto, vamos a empezar el video del día de hoy. Vamos a hacerlo así porque si no después Santiago se enoja, insulta, me insulta en su canal, me escribe mensajes también con malas palabras. Así que vamos a tratar de ser respetuosos con nuestro amigo Santiago, vamos a ser objetivos, vamos a ver qué dice el pastor Scott, qué responde Santiago y bueno, vamos a ir viendo a ver qué es lo que sucede en este debate. Lo que yo les quiero aclarar antes, que este video lo voy a tratar de hacer de la forma más amena posible y vamos a hacer de cuenta que las personas que están escuchando no tienen idea. A mí me gusta siempre hablarles fácil para que entienda la mayoría de la gente que entra a este video, porque la verdad que muchas veces nosotros hablamos del cisma de aquí, del concilio de allá, y las personas, la mayoría de las personas que ven, no lo entienden. Quizás muchos entiendan, conozcan y les parezca irrelevante lo que voy a explicar, pero tengan paciencia, aquellas personas que están empezando, que quieren ir aprendiendo, vamos a hacer un pantallazo fácil, digamos, por arribita para poder entender qué es lo que están hablando. Bien, vamos a empezar con la reacción al video. Antes de empezar la reacción, les quiero aclarar que la distorsión de la imagen y la voz es por un tema de algoritmos de YouTube, no es con intención de mofarse ni de burlas a nadie. Bien, aclarado eso, vamos a empezar con la reacción a este video. Vamos a tratar de ir aportando lo menos posible. Solamente vamos a aportar cuando vea que es de suma necesidad. A ver, vamos a ir viendo. Bueno, vamos a empezar a reaccionar acá el video de Santiago Alarcón con el pastor Scott. A ver qué es lo que dicen. Empecemos, a ver. La Iglesia Católica es la iglesia verdadera que tiene la plenitud de la fe. Sí, en ese sentido voy a decir sí. Sí. Pero la Iglesia Católica, ¿te refieres a la Iglesia universal en el sentido de lo que es católica o a la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué hace esta aclaración el pastor Scott? Voy a subir un poquito el video porque se me hace que está abajo. Voy a hacer una explicación para aquellas personas que no entienden o están empezando con este tema. Cuando hablamos de catolicidad o de iglesia católica, hacemos referencia a la iglesia universal, porque católico significa universal. Entonces, para el católico romano, yo por ejemplo voy a una iglesia bautista, pero considero que soy parte de ese cristianismo universal, de ese cristianismo católico universal. Pero ¿qué sucede? Para el católico romano, cuando uno dice iglesia católica, se refiere a el Papa y la sede de Roma. Nada más, fin. Todo lo que se circunscribe a esa iglesia son católicos, lo demás no. Entonces por eso el pastor le dice, ¿te referís a la iglesia universal o a la iglesia de Roma? Vamos a ver qué dice Santiago. Esa es mi pregunta. Creo que la Iglesia Católica Universal es la misma institución que tiene como cabeza al Papa en el Vaticano. Bueno, ven, se dan cuenta, para ellos la iglesia católica es la romana. Fin, ahí termina todo. Ok, entonces tú me mencionabas hace unos momentos que el peligro del protestantismo es que si tú metes a dos protestantes, dicen esta es mi verdad y esta es tu verdad y eso es peligrosísimo. ¿Qué pasaría si metes a dos católicos en ese mismo cuarto? Ahí está. Entonces, a ver, algo que dicen siempre los católicos es que los protestantes no se pueden poner de acuerdo porque hay diferentes denominaciones, metodistas, anglicanos, bautistas, pentecostales, hermanos libres. Entonces dicen, ellos no se ponen de acuerdo como si fuera que el hecho de que haya diferencias quiere decir que ellos tienen la razón. ¿Ah? Como si fuera que porque los protestantes difieran en ciertas cosas, la Iglesia Católica es la verdadera. Lo usan como uno de los argumentos. Esto en realidad no tiene nada que ver porque todos creemos que la salvación es por gracia, mediante la fe, que hay que arrepentirse de los pecados, que hay que bautizarse. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho carne, parte de la Trinidad. Todos creemos eso.
Después hay diferencias litúrgicas, diferencias superficiales, que por eso no nos vamos a estar peleando. Entonces, el cristianismo tiene algunas diferencias, el cristianismo protestante, pero no es tampoco para estar sacándose los ojos, como dice acá Santiago, que si lo ponemos en una pieza se pelean. No es así. Bueno, gracias a Dios. Perdón, entonces el pastor le dice, ¿qué pasa si metemos dos católicos en la misma habitación? Entonces Santiago le responde lo siguiente: gracias a Dios, En su auxilio, asistencia a la iglesia, hay documentos oficiales propuestos por la Iglesia Católica a través de concilios, a través de la autoridad propia de la Iglesia, que nos permiten poder identificar la plena verdad de la fe en Cristo. O sea, me dirías, estaríamos totalmente de acuerdo los dos católicos, No necesariamente. pero se someten a la misma autoridad. Claro, porque en definitiva, si usted mete en un cuarto a dos pasaría si católicos, uno de con ellos esto es un le respondo. sedevacantista? Le- Permíteme, ¿qué pasaría si ellos es un sedevacantista? ahí está, a ver. ¿Qué pasa si metemos dentro de la habitación un católico como Santiago Alarcón y un sedevacantista? ¿Quiénes son los sedevacantistas? Creen que la silla de Pedro está vacante desde 1958, que el último papa fue Pío XII, y desde ahí en adelante todos los papas que hay fueron usurpadores falsos de esa silla de Pedro. Entonces, ¿qué pasa si metemos un Santiago Alarcón y un católico sedevacantista dentro de la misma habitación? Los dos son católicos. ¿Qué pasa?, le pregunta el pastor. Yo voy parando para que ustedes vayan entendiendo. Yo sé que muchos ya lo entienden, les parece de más esto. Si no les gusta lo pueden pasar o lo pueden dejar al video, pero tengan paciencia para aquellas personas que no entienden qué es lo que está hablando. Ok, bien, le respondo. ¿Qué pasa si metemos a dos católicos que, independientemente del tema que sea, difieren? Bien, acá es en donde la Iglesia Católica gana ventaja. ¿Por qué? Porque cuando hay una diferencia de hecho entre dos personas que dicen ser católicas, uno puede ir a un punto de referencia objetivo, que es la autoridad de la Iglesia, para ver cuál de los dos es coherente con lo que la Iglesia ha declarado. Aquel que no sea coherente con lo que la Iglesia ha declarado, evidentemente está en el error. Entonces, esta autoridad nos permite poder identificar la verdad, no quedarme con mi verdad, sino identificar la verdad, corregir al que está equivocado, cosa que el mundo protestante evangélico no tiene. Ok, ¿qué pasaría si uno de esos dos es un sedevacantista? ¿Cómo que pasaría? Sí, un católico sedevacantista. Los católicos sedevacantistas son católicos Sí, con la misma tradición, pero no están reconociendo por efectos muy puntuales. ¿Usted Sí, sabe cuáles son los argumentos? papal. Tiene que ver con No responde, ¿no? Le dice, ¿ustedes saben cuáles son los argumentos? No responde. con el concilio Vaticano II. Sí, a ver, Él siempre tiene cintura, Santiago, la verdad, para salir de las preguntas difíciles. yo no soy un experto en el tema, tengo que ser, y no necesariamente tiene ni siquiera que ver con el Concilio Vaticano II. Tiene que, ¿Cómo que no? yo por lo Pero poquito que perdón sé, que te interrumpa. Vamos a mantenernos, no entremos ahora a Otra cosita, ¿qué pasó en el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II fue un concilio muy ecuménico, muy de que estamos bien con todos, de que todos somos hermanos, musulmanes, evangélicos, todos estamos bien, todos creemos en el mismo Dios. Lo parafraseo para que ustedes entiendan. Eso fue el Concilio Vaticano II. Entonces, los protestantes pasaron de ser herejes a ser hermanos separados. Esa expresión hermanos separados surge ahí. Entonces, los sedevacantistas estaban en contra de eso. Contra eso no, los protestantes son herejes, no podemos llamarlo hermanos y por eso se separaron. Entonces, ¿qué pasa si metemos a un católico como Santiago y a un sedevacantista? otro tema. ¿Qué Ok. pasaría? Tenemos dos católicos. ok, entonces la respuesta la mantengo. Una Si no nos diferencia- metemos a discutir en ese tema, porque me parece que quizás hay ideas erróneas respecto a la justificación que tienen los sedevacantistas, que me parecen demasiado pobres con lo poquito que conozco. Yo diría, independientemente de cuál sea la diferencia, uno puede apelar a la autoridad de la Iglesia en cuanto a lo que es, en cuanto a el tema que se ha expresado y que está en discusión, para saber a ver quién está en lo correcto y quién no lo está. Bueno, hasta acá, Santiago, podemos decir que va saliendo, se lo puede refutar a esto que está hablando, pero le vamos a dar por válido. Él dice, está un sedevacantista y un católico como él, le preguntan a la autoridad
le preguntan quién tiene razón, tenés razón vos, fin, se terminó la discusión, el sedevacantista está equivocado, es un cismático y el otro está en lo correcto. Bien, y ahora, ¿qué pasa con el documento fiducia supplicans, que no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasa con la autoridad de la iglesia? Uno dicen una cosa, otros dicen otro, obispos están a favor del documento, otros obispos están en contra. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Qué pasa que el magisterio no se expresa? ¿Qué pasa que el magisterio no termina de aclarar esas confusiones? ¿Qué pasa? Entonces, muchas veces el magisterio no trae la luz que se espera. Hoy actualmente está pasando eso y hay un cisma, una ruptura entre muchos católicos. Hay un quiebre entre los apologetas, obispos, y no se ponen de acuerdo. Entonces ahí, hoy por hoy vemos que esto que está diciendo Santiago es una utopía. Hay dos católicos que están separados, que piensan distinto, sale la luz del magisterio, viene el Papa y dice, vos tenés razón, vos no, listo. Se terminó la discusión. ¿Por qué no hacen eso ahora? ¿Por qué no hacen eso ahora con el documento este? Vamos a seguir escuchando. Eso no pasa en el mundo evangélico. Claro, pero en ese sentido, y en el mundo ortodoxo, ahí está. Bueno, pero el mundo ortodoxo terminó siendo un asunto de autoridad. ¿Por qué le pregunta el pastor? Les repito, si ustedes ya saben del tema o algo, tengan paciencia. Lo voy a explicar muy brevemente. En el año 1054 hubo una ruptura en la Iglesia Católica. Por un lado quedaron los occidentales y por otro lado los orientales. La Iglesia Católica oriental es la Iglesia ortodoxa. La Iglesia Católica occidental es la Iglesia de rito romano. Entonces le dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí, los dos son católicos. ¿Qué pasó ahí? Uno es romano y el otro ortodoxo. Y el problema es de autoridad, porque los católicos ortodoxos no reconocen la infalibilidad del Papa, no reconocen la primacía, o sea, son temas muy puntuales y súper importantes. Claro, obviamente fue un asunto de autoridad, pero en la actualidad no tendría ningún tipo de sentido que usted me pregunte a mí en el mundo ortodoxo, porque ya llevan casi 1000 años separados de la Iglesia Católica. Entonces, yo no me suscribo al mundo ortodoxo. No tiene sentido porque... Claro. Porque eso tiene que ver con la definición de iglesia, que es la parte realmente lo que nos ha dividido a todos. Justo la definición de lo que es iglesia. Esa es la gran diferencia. Bueno, está bien. Si quiere lo podemos discutir qué es la iglesia y cuál es la iglesia. Lo podemos discutir. Si no se quiere desviar del tema, no tengo problema. Lo discutimos. La cuestión es esta. Cuando tú dices la iglesia católica romana, como lo estamos entendiendo, tú estás dándole toda esa autoridad a ese grupo. Claro, hay a todo. Otra iglesia que viene con la misma tradición, incluso más antigua, y hablas de la iglesia protestante como si la iglesia protestante hubiera sido una idea espontánea que en algún momento surgió. La historia del cristianismo es la historia de una iglesia donde ha habido, diferencias y donde se han peleado la autoridad de esa Claro, Santiago dice, a mí no me importan los ortodoxos porque yo soy romano. Y es lo mismo que me digan a mí, bueno, a mí no me importan los pentecostales porque yo soy bautista. Se terminó el problema, es lo mismo. O sea, ¿qué tiene que ver lo que está hablando Santiago acá? Como no me importan los ortodoxos, yo soy romano. ¿Cómo que no te importa? ¿Cómo que no te importa? Si hubo un momento en que estaban juntos y se dividieron. Y los dos son católicos. ¿Cómo que no te importa? Justo lo que tú dices. No, es que la iglesia, eso es lo que tú dices desde tu opinión. Okay, lo mismo es un ortodoxo griego, ¿me entiendes? Entonces tendríamos que revisar. Hay cosas, pero hay cosas que usted está diciendo que me parece que están erradas y no suscribo a ello. Por dar un ejemplo, usted dice, bueno, la iglesia ortodoxa es más antigua que la iglesia católica con sede en Roma. Vamos a decirlo de esta manera para que la gente... Escuchen esta parte porque es clave. Santiago como que quiere apelar a cuál es más antigua, o la ortodoxa o la romana. ¿Cuál de las dos católicas es más antigua? El pastor le dijo la ortodoxa. Y presten atención porque es clave esto, anoten. Está muy bueno, es algo... gente pueda identificar en la mente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Y eso cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra
que la ortodoxa es más antigua que la romana. Como tú me dices, el que dos Pero católicos... es usted que... Ahí voy para allá. Déjame acabar con eso. Ok. El que dos católicos o 4 o 100 estén Ok. en un cuarto y estén de acuerdo, eso tampoco lo convierte en verdad. Claro, no tiene nada que ver. Eso no lo convierte en verdad el argumento. Pero bueno, volvamos a la iglesia, el concepto de iglesia, que es la parte más importante y es lo que yo creo que podemos arrojar aquí algo muy bueno para todos. ¿Pero va a contestar mis preguntas? Sí, pero déjame Ok. lo que me acabas de hablar de la iglesia, cómo compruebo eso. Ok. ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Cuál fue la primera iglesia? Esa primera columna y baluarte de la verdad de la que habló Pablo. Santiago va a decir la iglesia católica, Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y salió la iglesia católica. Vino Jesús, cortó la cinta y dijo, acá quedó inaugurada la iglesia católica apostólica romana. Esa es la idea que tienen muchos de esto, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Dónde se originó? ¿Cuándo ¿Dónde empieza se originó? la iglesia para ti, Santiago? Es para que yo lo responda ahora. Sí, por favor. Ok. Comienza con los... muy puntuales. ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿En algún momento En inició? el libro de los Hechos. Ajá. Ok. ¿En Bien. algún episodio en particular? ¿Hechos 2? ¿Pentecostés? Ahí obviamente vamos a discutir si en la resurrección, si en el Pentecostés, pero básicamente dentro del periodo... No voy a discutir, nomás quiero saber a partir de dónde históricamente... Bueno, históricamente nosotros podríamos decir que la ordenación sacerdotal, la legitimidad del sacerdocio se lleva a cabo en la última cena. Así que ahí podemos ver a la primera ordenación sacerdotal y por ende el nacimiento de esa nueva comunidad con autoridades. Muchos no van a estar de acuerdo, pero le demos la derecha a Santiago, que en la última cena empieza la iglesia. Entonces no nace en Hechos, nace en la última cena. Esa primera iglesia se constituye ¿en dónde? ¿A dónde? ¿A dónde fue Jerusalén. eso? ¿Dónde fue esa primera iglesia? En Jerusalén. Ok. Jerusalén. Entonces Bien. podríamos decir que la primera iglesia que existió históricamente fue la iglesia en Jerusalén. Mire la cara de Santiago. La iglesia primitiva... Ahí se dio cuenta Santiago que cometió un error y se dio cuenta por dónde lo está llevando el pastor. La primera iglesia se constituye ¿en dónde? Jerusalén. ¿Dónde están estos ricos? En Jerusalén. Entonces Bien. podríamos decir que la primera iglesia que existió históricamente fue la iglesia en Jerusalén. La iglesia primitiva era originaria de Jerusalén, claro que sí. Perfecto. Y entonces, ¿y el primer obispo de Jerusalén quién fue? Muy probablemente sea Santiago. Santiago el Justo. Muy bien. Entonces, vamos. O sea, ya tenemos una primera iglesia con un primer obispo. ¿Ah? Primera iglesia y primer obispo en Jerusalén. Bien. La primera iglesia ya constituida está en Jerusalén con el primer obispo de la historia, que es Santiago. Y aparte Mira la cara de Santiago, ¿no? está en Jerusalén con el primer obispo de la historia, que es Santiago. Y a partir de ahí se vendrá las tradiciones y se va heredando esa autoridad apostólica. Hay parte en Jerusalén con un obispo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por puro sentido común. Sí. Ok. Y esa autoridad se va pasando, se van estableciendo iglesias, de Jerusalén se va expandiendo a otras partes del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Llega un momento en el que se juntan los obispos. Pero no lo tenemos a Santiago como máxima autoridad. Quiero aclarar por las dudas, porque cuando dijo esa autoridad se va pasando. No es Santiago la máxima autoridad. Se va pasando y se va pasando y va pasando la tradición y Claro. las enseñanzas. Claro, Porque hubo iglesia antes que incluso Nuevo Testamento. claro. Entonces se va pasando la tradición, se va pasando la doctrina Sí, de boca en boca y se van instituyendo autoridades. sí, Van creciendo, se están multiplicando sí. y llega un momento que entre que sí y entre que no se pueden poner de acuerdo. Ujú. Ok, ¿cuál momento? Se separan y se separan. ¿En qué 1054, Santiago, están hablando del cisma de Oriente. qué momento específico está haciendo referencia para yo? Del cisma de Oriente. Ok. Bien, buenísimo. ¿Vale? Ahí se van a separar. Ok, Nace en Jerusalén la primera iglesia con el obispo Santiago, su primera iglesia con su primer obispo.
De ahí van surgiendo las otras iglesias. Llega un momento en el año 1054 que no se pueden poner de acuerdo y se separa. Estamos hasta ahí, ¿eh? Bien. No nos ponemos de acuerdo. Éramos una sola iglesia, pero nos separamos a partir de hoy. ¿Por qué? Porque yo no comulgo con tus ideas y tú no comulgas con las mías. Porque Ok. yo creo que la autoridad la debo tener yo y tú crees que la autoridad debes tener tú. Claro, era un Claro. problema de Tienes ciertos autoridad. ritos y ciertos dogmas que has ido adoptando a lo largo de la historia que tú piensas que son correctos y yo tengo otros ritos y otros dogmas que creo que los tuyos son incorrectos. Claro. Y por eso viene ese rompimiento. ¿A ¿De dónde acuerdo? quieres llegar para ir Ahí un va. poquito más rápido? Tranquilo, Que la tranquilo, verdadera, tranquilo. que la iglesia original y la más antigua, que fue tu pregunta puntual, es la iglesia católica oriental. Con Bueno, sede en ahí es Jerusalén. donde yo le hice Nada una... más, perdón, déjame cerrar esto. Tremendo, ahí está, ya está. Ya está entonces. Los cismáticos, los que se separaron de esa primera iglesia, son los católicos romanos. Ellos se separaron. ¿Y cuál es la diferencia con la iglesia protestante? Que después se dividió de nuevo. ¿Por qué ellos pueden separarse y después la iglesia protestante no? Somos herejes y todo porque se separó la iglesia protestante. Ellos se separaron primero. Ellos se separaron de esa iglesia primitiva, de la primera iglesia con rito oriental. Ellos son los que se separaron de la iglesia ortodoxa. La enorme diferencia que hay es que la iglesia católica llegó a tener mucho más presencia, más poder, más autoridad, y ahí es donde se ha hecho esa falsa idea de que de la iglesia católica vienen todas las demás. No. Ok. Toda la primera iglesia Totalmente. fue en el oriente, cuando nombran a los primeros padres, son de Alejandría, de Jerusalén, y entonces, si hubo una separación, quien se separó fue la romana de la oriental. Y si alguien tiene una tradición más antigua y si alguien en algún momento en la etapa temprana podía pasar la autoridad prácticamente de mano en mano, fueron los orientales, fueron los Ok. ortodoxos, no la católica. Ok, bien, buenísimo. Y de hecho, Bueno. cuando nombran, perdón, Tremendo, tremendo. Después vamos a hablar de la pentarquía, de las cinco sedes. Vamos a hablar cuáles estuvieron primero, dónde se piensa que estuvo Pedro primero, cuál fue la primera iglesia que fundó Pedro, a ver si es Roma o no. Todo eso está buenísimo para hacerlo, para estudiarlo más en profundidad. Pero con esto yo creo que lo dejó knockout a Santiago. Obviamente Santiago después sale y sigue hablando, cambia de tema, trata de zafar. Pero con esto deja claro el pastor que los cismáticos, los que se separaron de esa primera iglesia, son los católicos romanos. Y había una falsa idea de que de ahí surgieron todas las demás denominaciones o las demás religiones, porque era la iglesia más fuerte económicamente, simplemente por eso. déjame cerrar, ahora me toca a mí, No, pero- es que ahora me toca a mí, No, está bien, Cuando está se bien. menciona- Solo yo le voy a Sí, yo le voy a responder esto, pero no se olvide de responder las preguntas que le hice, nada más, todo el tiempo. Le está respondiendo, a ver. La pregunta que le hizo Santiago es, ¿cómo sabe él que la iglesia de rito oriental es primera a la iglesia de rito occidental o la iglesia romana? ¿Cómo sabe? Le respondió. Le está respondiendo a él. Y tenemos Ok. tiempo. Está bien. Cuando mencionan la famosa católica, quien lo dijo no fue alguien de rito romano, ¿sí? Y entonces, quien se separó en realidad fue la iglesia católica de la iglesia oriental, no al revés. Y luego dije, no, es que ellos se separaron. Bueno, los excomulgaron, porque eso sucede incluso con el protestantismo, que dice los hermanos separados, como, ay, es que se quisieron separar, es que ellos se quisieron ir. No, lo sacaron. Lo sacaron. No, no estamos de Lutero, acuerdo contigo y te vas. Lutero no se quería ir de la iglesia católica. Él quería una reforma de la iglesia. No quería una división, no quería una ruptura. Él quería que abran los ojos, que se den cuenta que están mal. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien se oponía a las autoridades, se oponía al Papa, lo mataban. Le pasó a Juan Hus, le pasó a un montón de pre-reformadores, que Santiago también negaba que existieron pre-reformadores, negó que Juan Hus lo mataron. La verdad que es una locura. Es cuestión de estudiar un poquito nada más, pero básicamente es triste que no se den cuenta.
no quería Lutero separarse de la iglesia, él quería que abran los ojos, quería una reforma desde adentro. Te corro, te excomulgo. Entonces, Así fue. eso de que se separaron, no, pues si lo separaron. Y además, hace poco estábamos viendo cosas en las que Lutero, como yo no soy luterano, terminó teniendo razón y la Iglesia Católica de facto le ha dado la razón en algunas postulaciones de Lutero. Lutero pasó de ser un hereje, hijo del diablo, a tener razón, ¿no? Porque si ustedes ven cómo fue evolucionando la iglesia católica en el pensamiento, cómo va cambiando ese magisterio, cómo va cambiando las distintas opiniones con respecto a Lutero y a muchos casos Hubiera más. sido otra cosa si no lo hubieran sacado. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo te demuestro que la iglesia más antigua es la ortodoxa? Pues la historia lo demuestra. Fin. Ok, Pacatazo. ahora sí, le voy a responder. Bueno, tengo que ser honesto, pastor. Fin. Me parece magistral, me saco el sombrero con el pastor Scott. Una clase extraordinaria le dio a Santiago. Bárbara. Quieren estudiar un poquito, lean el Cisma de Oriente, lean por qué se separó, van a aprender mucho de ahí, van a entender muchas cosas. También estaría bueno hablar de eso más adelante. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva a ustedes para poder responder cuando digan no, la primera iglesia fue la católica romana. No. La primera iglesia fue en Jerusalén, no fue en Roma. El primer obispo fue Santiago. Es más, en ese concilio que hubo en Jerusalén de Hechos 15, el que presidió ese concilio fue Santiago, no fue Pedro, fue Santiago. Excelente clase de nuestro hermano el pastor Scott. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que puedan aprender un poquito. Vamos a tratar de ver estos temas desde cero, ir tratando de explicar fácil para que se pueda entender. Y espero que vayan aprendiendo. Esa es la idea de este canal. Les repito, si todavía no te suscribiste, no le pusiste me gusta, suscríbete, dale like, sirve un montón y ayuda un montón a los creadores de contenido. Así que si te gustó un poquito, dale like, no te cuesta nada. Gracias por haberse quedado ahí. Nos vemos en un próximo video. Chao. Sabes cómo vencer el dolor y cómo olvidarte de lo que lo causa. Crees que en tu vida ya no hay nada que perder, solo vivos sin amor.